Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Caminos del Espíritu, un espacio para tu alma. Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Si tú eres nuestro amor. Paz y bien, te habla Fray Alejandro. Una vez más contigo en este espacio que el Señor nos regala para poder sumergirnos en su espíritu, para poder desear que Él tome verdaderamente las riendas de nuestra vida. Quiero hablarte hoy de la relación que tiene el Espíritu Santo con la misión, especialmente refiriéndome a una reunión muy importante de obispos que hubo en América Latina, en la ciudad de Aparecida, de la que surgió un documento llamado Documento de Aparecida, que nos da como los lineamientos que nos pide la Iglesia Católica para este presente de América Latina. Y la Iglesia nos está pidiendo en este momento, está orando por un nuevo Pentecostés. Los obispos, nuestros pastores, postulan un tiempo nuevo para la Iglesia de América Latina y el Caribe. Se aspira y se pide una nueva efusión del Espíritu Santo que dé impulso precisamente a la misión. Dice el documento de Aparecida, número 362, en ese título, una misión para comunicar vida, y se plantea justamente que la Iglesia necesita una fuerte conmoción, una conmoción que le impida instalarse en la comodidad, en el estancamiento, en la tibieza, al margen del sufrimiento de los pobres de todo el continente. Dicen los obispos, necesitamos que cada comunidad cristiana se convierta en un poderoso centro de irradiación de la vida en Cristo. Y esperamos por esto un nuevo Pentecostés. Un nuevo Pentecostés que nos libre de la fatiga, de la desilusión, de la acomodación al ambiente. Una venida del Espíritu que renueve nuestra alegría y nuestra esperanza. Y dentro de esta misma orientación se afirma que obispos, sacerdotes, diáconos permanentes, consagrados y consagradas, laicos, estamos llamados a asumir una actitud de una permanente conversión pastoral. Y esto implica escuchar con atención, implica discernir lo que el Espíritu Santo está diciendo a las iglesias, según el Apocalipsis 2:29, y lo que el Espíritu está diciendo a través de los signos de los tiempos en los que Dios se está manifestando. Y también nos dice el documento que la conversión pastoral de nuestras comunidades exige que se pase de una pastoral de mera conservación a una pastoral decididamente misionera. Ya desde el inicio se afirmó que la Iglesia está llamada a repensar de un modo profundo y a relanzar con fidelidad, con audacia, toda su misión en estas nuevas circunstancias que tiene que vivir América Latina y también el mundo.
Y por eso en el número 11 dice que se trata de confirmar, renovar y revitalizar la novedad del Evangelio, que está arraigada en nuestra historia. Y esto lo tenemos que hacer desde un encuentro personal y desde un encuentro comunitario con Jesucristo. En el segundo párrafo de las conclusiones se dice que esta quinta conferencia, recordando el mandato de Jesús de ir y hacer discípulos, que está en Mateo 28:20, desea despertar la Iglesia en América Latina y el Caribe para un gran impulso misionero. Dicen los obispos, no podemos desaprovechar esta hora de gracia. Necesitamos un nuevo Pentecostés. Necesitamos salir al encuentro de las personas, de las familias, de las comunidades, de los pueblos, para comunicarles y para compartir el don del encuentro con Cristo, que llenó nuestras vidas de sentido, de verdad, de amor, de alegría y de esperanza. No podemos quedarnos tranquilos, en espera pasiva, en nuestros templos, dice Aparecida 548. Y se insiste en la necesidad de salir de nuestra conciencia aislada, de lanzarnos con valentía y con confianza a la misión de toda la Iglesia. Hay términos que son recurrentes en Aparecida: ir, salir. Y hay un término griego, parresía. ¿Qué significa? Significa, proviene de la oración de la primera comunidad cristiana, que después de la prisión de Pedro y Juan, están orando, Hechos 4:29. Dice, concede a tus siervos que puedan predicar tu palabra con parresía. Y esto implica efectivamente confianza y audacia, al mismo tiempo que libertad. Parresía significa confianza, audacia y libertad. Y este mismo número plantea que necesitamos un testimonio de proximidad, de acercamiento a los otros. Y esto entraña una cercanía afectuosa, escucha, humildad, solidaridad, compasión, diálogo, reconciliación, compromiso con la justicia social, capacidad de compartir, como lo hizo Jesús. Y por eso se anuncia que hoy toda la Iglesia en América Latina y el Caribe quiere ponerse en estado de misión. Aparecida 213. Y esto se repite casi textualmente en la conclusión, con esa misión continental que se anuncia y que tiene que buscar poner a la Iglesia en estado permanente de misión. Como hoy en día la palabra evangelio parece estar un poco quemada, porque se la utiliza tanto que ya no se entiende el sentido, el documento prefiere utilizar la traducción, que es anuncio de buenas noticias. Y por eso va a decir Aparecida 29, anunciamos a nuestros pueblos que Dios nos ama, que su existencia no es una amenaza para el hombre, que Dios está cerca, con el poder salvador y liberador de su reino, que nos acompaña en la tribulación, que alienta incesantemente nuestra esperanza en medio de todas las pruebas. Los cristianos somos portadores de buenas noticias para la humanidad y no somos profetas de desventuras. Y toda esta traducción da
una tonalidad excepcional de gozo a todo el documento. Dice el número 32 y el 552. Deseamos que la alegría de la buena noticia del reino de Dios, de Jesucristo, vencedor del pecado y de la muerte, llegue a todos cuantos yacen al borde del camino, pidiendo limosna y compasión. La alegría del discípulo es antídoto frente a un mundo atemorizado por el futuro y agobiado por la violencia y el odio. La alegría del discípulo no es un sentimiento de bienestar egoísta, sino una certeza que brota de la fe, que serena el corazón y capacita para anunciar la buena noticia del amor de Dios. Conocer a Jesús es el mejor regalo que puede recibir cualquier persona. Haberlo encontrado es lo mejor que nos ha ocurrido en la vida, y darlo a conocer con nuestra palabra y obra es nuestro gozo. El capítulo 3, con el que inicia la segunda parte del documento, tiene como título La alegría de ser discípulos misioneros para anunciar el Evangelio de Jesucristo. Y entonces acá se está diciendo que somos misioneros para proclamar el Evangelio de Jesucristo, y en él la buena nueva de la dignidad humana, de la vida, de la familia, del trabajo, de la ciencia, de la solidaridad con la creación. Número 103. De hecho, 5 de los 6 apartados que siguen tratan de la buena noticia de la dignidad humana. La buena nueva de la vida, 106, la de la familia, 114, la de la actividad humana, 120, la buena nueva del destino universal de los bienes y de la ecología, 125. Quiera Dios que esa forma de presentar la tarea evangelizadora aleje a tantos predicadores de una insistencia obsesiva en la predominancia del pecado, que realmente no tiene arraigo en la tradición católica. Y en medio de este tercer capítulo es posible reconocer el eco de una intervención del presidente de la Conferencia Episcopal de Perú, que en su presentación manifestó ese carácter festivo que tienen nuestros pueblos, aún en medio de padecimientos, cuando se alaba a Dios por el espíritu alegre de nuestros pueblos, que aman la música, la danza, la poesía, el arte, el deporte, y que cultivan una esperanza firme en medio de problemas y de luchas. Aparecida 106. Y en coherencia con todo este tono de la conferencia, se nos dice que la Iglesia crece no por proselitismo, sino por atracción, como Cristo, que atrae todo hacia sí con la fuerza de su amor. La Iglesia atrae cuando vive en comunión, porque los discípulos de Jesús van a ser reconocidos si se aman unos a otros, como Él nos amó. 159. Y también acá se puede recordar a Tertuliano, este gran padre que en el siglo II afirmaba que la gente decía de los cristianos: miren cómo se aman. Nosotros podemos ser testigos de las buenas nuevas del Señor solo en la medida en que estamos llenos del Señor, y por eso le tenemos que pedir su Espíritu. Le tenemos que decir que Él nos llene y nos transforme. Te invito a que lo hagas con este canto de Jaime Murrell: Yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti. Y
habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, transfórmame a ti, Señor, solo a ti. Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Jesús. Dicen nuestros obispos en Aparecida, en el capítulo 4, que los discípulos estamos llamados a ser amigos, hermanos y misioneros. Este capítulo está titulado La vocación de los discípulos misioneros a la santidad. Y justamente empieza recordando al Dios vivo, según Deuteronomio 5:26, y que Jesús afirma y dice: Padre, no es un Dios de muertos, sino de vivos. Nuestro Padre es un Dios de vivos, y por eso Jesús nos invita a encontrarnos con Él y encontrarnos para asumir su mismo estilo de vida, para asumir sus mismas motivaciones, para correr su misma suerte, para hacernos cargo de su misión de hacer nuevas todas las cosas. Aparecida 131. Y entonces se afirma que Jesús no quiere una vinculación como siervos, sino que desea que cada discípulo se vincule a Él como amigo y como hermano. Y por lo tanto, fíjate, estamos delante de una propuesta que es un imperativo, ese imperativo de hacernos prójimos, especialmente con el que sufre, de generar una sociedad sin excluidos. Y todo esto nos mueve a vivir de acuerdo a las bienaventuranzas del reino de los cielos.
Y la condición de discípulo, entonces, fíjate, no es compatible con la pasividad, no es compatible con la inercia. Al llamar a los suyos para que los sigan, Jesús les da un encargo muy preciso. Les da el encargo de anunciar el evangelio del reino a todas las naciones. Y por eso todo discípulo es misionero. Cumplir con este encargo de Jesús no es una tarea opcional, ¿te das cuenta? Es parte integrante de la condición cristiana. Y por eso se dice también que discipulado y misión son las dos caras de una misma medalla. Esta es la tarea esencial de la evangelización. Una evangelización que incluye la opción preferencial por los pobres, la promoción humana integral, la liberación cristiana auténtica. Ser discípulo es ser misionero, y no se puede ser misionero sin ser discípulo. En el segundo capítulo, sobre la realidad, se encuentra tempranamente que la riqueza y la diversidad cultural de todos los pueblos de América Latina y del Caribe resultan algo evidente. Y entonces, después se dedican algunos números a las culturas indígenas, a los afrodescendientes, a la cultura campesina, mestiza, y se dice que estas culturas coexisten en condiciones desiguales con la llamada cultura globalizada, número 57, con la cultura urbana, suburbana, la de los inmigrantes. Y esto concluye aseverando que asumir la diversidad cultural es un imperativo en este momento. Y esto implica superar esos discursos que pretenden uniformar la cultura, con enfoques basados en modelos únicos. Hoy en día el gran desafío de la pastoral urbana justamente es asumir esta pluralidad dentro de una misma ciudad. Esa atención a las culturas indígenas, afrodescendientes, es muy insistente. Y de esta presencia en la iglesia se trata en el capítulo 2. Dice que los indígenas constituyen la población más antigua del continente, que están en la raíz primera de la identidad latinoamericana y del Caribe. Entonces se reconocen estos pueblos valores humanos de gran significación, que son considerados frutos de las semillas del Verbo que estaban ya presentes en los antepasados. También los afrodescendientes constituyen otra raíz en América Latina, arrancados de África, esclavizados, y aquí están presentes. Los indígenas y los afrodescendientes son sobre todo estas etnias diferentes que exigen justamente respeto y reconocimiento, y los obispos en Aparecida insisten en alentar su participación en la vida de la Iglesia. Y por eso aparece este tema de las semillas del Verbo. O sea, Dios estaba presente antes de que llegaran los colonizadores. Y esto proviene justamente del documento Ad Gentes número 15, que es el documento del Concilio Vaticano II dedicado a la actividad misionera. Y proviene de la tradición teológica de los primeros siglos. Estuvo muy presente en los documentos recientes del Magisterio. Aparecida 529 dice: como discípulos de Jesucristo, encarnado en la vida de todos los pueblos, descubrimos y reconocemos desde la fe las semillas del Verbo presentes en las tradiciones y en las culturas de los pueblos indígenas de América Latina. De ellos valoramos su aprecio comunitario profundo por la vida, presente en toda la creación, en la existencia cotidiana, en esa experiencia religiosa milenaria que dinamiza las culturas. Y entonces el documento va a llegar a aquilatar la presencia de los valores del reino de Dios en las culturas. Y por esto se postula
una mejor comprensión, una mejor realización de ese universalismo, de esa catolicidad de la Iglesia. En el 479, dicen los obispos, con la inculturación de la fe, la Iglesia se enriquece con nuevas expresiones y valores, manifestando y celebrando cada vez mejor el misterio de Cristo, logrando unir más la fe con la vida y contribuyendo de este modo para la catolicidad más plena, no solo geográfica, sino también cultural. El episcopado de América Latina y del Caribe afirma su voluntad de comprometerse con estas culturas. Y entonces, por un lado, manifiesta, como discípulos y misioneros al servicio de la vida, acompañamos a los pueblos indígenas y originarios en el fortalecimiento de sus identidades y de sus organizaciones propias, la defensa del territorio, la educación intercultural, bilingüe, la defensa de sus derechos. Nos comprometemos también a crear conciencia en la sociedad acerca de la realidad indígena y de sus valores, a través de los medios de comunicación social y de otros espacios de opinión. Y a partir de los principios del Evangelio apoyamos la denuncia de actitudes contrarias a la vida plena en nuestros pueblos originarios. Y nos comprometemos a proseguir la obra de evangelización de los indígenas, así como a procurar los aprendizajes educativos y laborales con las transformaciones culturales que esto implica. También se declara que el seguimiento de Jesús en el continente pasa también por el reconocimiento de los afrodescendientes como un reto que nos interpela para vivir el verdadero amor de Dios y el verdadero amor al prójimo. Muchos párrafos como este explican muy bien lo que los obispos sienten y expresan en su gratitud por toda esta multiplicidad de culturas en América Latina. Dice Aparecida 128, alabamos al Señor porque ha hecho de este continente un espacio de comunión y de comunicación de pueblos y de culturas indígenas. Todo esto, todo este aprecio se transforma en un mandato misionero. Jesús nos envió a evangelizar a todos los pueblos, a evangelizar a nuestros mismos pueblos, para que en Jesucristo tengan vida y la tengan en abundancia. Yo te invito a que escuches este formidable canto de Patti Cabrera, Uno más para Cristo, que justamente con palabras sencillas te dice lo que nosotros queremos: cada día conquistar un alma más para Cristo. Disfrútalo. Al decir adiós a mi padre y ver su mirada por última vez, cuando era la despedida, mi mano tomó con fuerza aún y le oí decir: uno más para Cristo, antes de ir a mi hogar. Debo ganar uno más para Cristo, no debo dejar otro día pasar. Por esto vivo para alcanzar uno más para Cristo.
ti.